Hay robos en los que quien se lleva el dinero no es visto como un villano, como en el caso de Robin Hood, que robaba a los ricos para dar a los pobres. En el fútbol hay casos similares, y el más grande de la historia acaba de terminar, el paso de Neymar por el Al Hilal. El jugador brasileño vuelve a su club de origen, el Santos, después de 1 año y medio, en el que cada segundo que estuvo en cancha costó miles de dólares, de un régimen que quería mostrar otra cara ante el mundo. Aquí contamos la corta historia de Neymar en el Al Hilal y los increíbles montos que se manejaron en esta transferencia. El hecho que un jugador de su calibre juegue en el fútbol árabe era algo impensado hace apenas pocos años atrás. Neymar se jugó a ser la máxima figura del proyecto del Paris Saint-Germain, concretando la transferencia más cara de la historia en 2017, por 222 millones de euros. Aquí tuvo una mezcla de grandes actuaciones con incontables lesiones. Por esta razón, nunca pudo afianzarse como la máxima figura del equipo, ni tampoco conseguir su principal objetivo, ganar una Champions League y ser el mejor equipo del mundo. Con las máximas figuras del plantel, Kylian Mbappé y Lionel Messi, viendo la posibilidad de salir, el club y Neymar consideraron que la chance de salir era oportuna para ambos, para tener nuevos comienzos en sus respectivos proyectos. El problema del brasileño es que casi no había club en el mundo que pudiera pagar su salario, que era de 56 millones de euros anuales, un poco más de 1 millón de euros semanales. Los clubes más competitivos del continente no estaban dispuestos a arriesgar esta clase de dinero en un futbolista con la historia de lesiones de Neymar, más allá de su talento. Esto hacía pensar que seguiría en el PSG hasta el 2025, año que terminaba la extensión de contrato que había firmado en 2021. Cuando parecía que una transferencia era imposible, apareció un club que nadie esperaba, el Al Hilal de Arabia Saudita. El club más importante del país buscaba a una figura de talla mundial para continuar el plan de transformar la Liga Saudí en una de las mejores del mundo, proyecto que sorprendió a todos con el fichaje de Cristiano Ronaldo a finales de 2022. Arabia Saudita llevaba años en un proceso de convertir al país en referencia para todo tipo de deportes, desde partidos de tenis, peleas de boxeo y lucha libre, carreras de Fórmula 1 y muchos otros eventos deportivos. Con esto buscaban poner el nombre Arabia como un lugar ideal para invertir, escondiendo los cuestionamientos del autoritarismo del régimen de la realeza saudí. El Al Hilal era el club más ganador del país y esto llevó a que intenten traer a figuras de todo tipo, desde Lionel Messi hasta Kylian Mbappé, de quien se dijo recibió una oferta total de casi $1.000 millones por una temporada. Con Messi yendo al Inter Miami y Mbappé a futuro al Real Madrid, los jeques árabes apostaron a la otra gran figura mundial que estaba disponible, Neymar. En primer lugar debían hacer una transferencia con el PSG, de propiedad catarí, uno de sus grandes rivales geopolíticos. Esto no fue mucho problema, ya que ofrecieron 90 millones de euros por su pase, un monto impensado para un futbolista de 31 años de edad que disputó menos de 30 partidos en cada una de sus últimas 5 temporadas. En segundo lugar debían acordar un salario, algo que no sería un problema. Para que no haya dudas, el equipo decidió duplicar el sueldo de Neymar, pagando unos 100 millones de euros anuales al jugador para que acepte firmar por el club por 2 temporadas. Además de este monto recibiría otros pagos, como unos 500.000 euros por cada posteo en Instagram y 85.000 euros por cada victoria del equipo. Era bastante menos de lo que se mencionó que cobraba Cristiano en el Al Nassr, pero igual era más que cualquier oferta europea. Para vivir tenía a disposición una mansión con 25 habitaciones y una piscina de 40 metros de largo, 3 autos deportivos como un Bentley Continental, Aston Martin DBX y un Lamborghini Huracán, y además un jet privado a disposición si es que lo necesitase. Una de las incontables muestras de poderío económico de los saudíes fue que buscaron a Neymar de París para ir a Riad en un Boeing 747 propiedad del príncipe Al-Walid bin Talal. Este avión privado costó $500 millones y es el jumbo más lujoso del mundo. Tiene diversas suites, baños privados, salas comunes y una mesa enorme para comer y hacer reuniones. Incluso tiene una silla tipo trono con detalles dorados para el príncipe en el medio. Fue en este avión que Neymar llegó al país saudí, demostrando todo lo que podían ofrecer a la estrella brasileña que no podría conseguir en otro lugar. Ya en su primera semana en el club comenzó a tener problemas debido a su estado físico. No podía entrenar porque había sufrido una lesión muscular, por lo que fue presentado, pero no iba a jugar el partido ante el Al-Fayha. Aquí en la presentación también se demostró el poderío económico, con un impactante show de drones y de luces, recibiéndolo como si fuera una estrella de rock y un salvador. A pesar de esta situación, la selección brasileña lo convocó a los partidos de eliminatorias en septiembre.
algo que su técnico Jorge Jesus criticó. Dijo que iban a obligar a Neymar a ir a Brasil a pesar de estar lesionado y que no había ninguna justificación para que juegue por su selección en este día. Según el club árabe, tenía una molestia muscular que requería 4 semanas de recuperación, pero Neymar afirmó que estaba bien y se unió a la selección para jugar sus primeros partidos de la eliminatoria al Mundial del 2026. Jugó 90 minutos ante Bolivia y 89 minutos ante Perú, convirtiendo 2 goles y dando 2 asistencias. Para demostrar que estaba al 100%, solo 3 días después del partido ante Perú, tuvo su debut oficial en el club, ingresando en un partido ante el Al-Riyad. En solo 26 minutos en cancha dio 2 asistencias, demostrando que su calidad supera de gran manera a cualquiera de sus rivales en la liga. Su siguiente partido fue por la Champions de Asia ante el Nafbahor de Uzbekistán, donde la estrategia del rival fue un juego físico con la estrella. Esto frustró mucho al brasileño, que nunca estuvo cómodo en el partido, y terminaron empatando en el último minuto. Disputó 2 encuentros más por el torneo árabe, incluso dando una asistencia ante el Al-Shabaab, pero en el primer tiempo del partido falló un penal. En la Champions Asiática enfrentó al Nasaji de Irán, partido en el que anotó su primer gol con el equipo, con una definición que hacía recordar a sus mejores momentos futbolísticos. A esto se sumaba que se iba adaptando a la cultura del país, demostrando mayor cercanía. Tenía que ser el primero de muchos goles, pero terminó siendo el único en su tiempo en Arabia. Después de jugar 5 partidos con su club, 4 de ellos de titular, volvió con la selección brasileña para jugar las eliminatorias en octubre. Enfrentó primero a Venezuela y luego viajó a Montevideo para jugar ante Uruguay. Un poco antes que termine el primer tiempo, intentó llevar la pelota en el mediocampo y en un choque con Nicolás de la Cruz, Neymar perdió el equilibrio y pisó mal. De inmediato dio gritos de dolor, fue sacado en camilla y tuvo que ir al vestuario sostenido ya que no podía pisar. Esto hizo que se asuma lo peor. Se terminó confirmando el pronóstico: rotura de ligamentos cruzados y una lesión en los meniscos. De esta forma terminó su temporada con el equipo árabe, pudiendo volver en un poco menos de un año como mínimo a las canchas. Nunca había sufrido una lesión tan grave en la rodilla, por lo que generó aún más preocupación considerando su historial. Se realizó una cirugía para reparar los ligamentos y comenzó el largo trecho para volver a estar listo físicamente. En varios videos se vio lo doloroso del proceso de recuperación, por lo que se veía a un Neymar comprometido con el club y con sí mismo, haciendo sus fisioterapias en Brasil. El Al-Hilal decidió no inscribirlo para la Liga Saudí en el resto de la temporada, anticipando que su regreso no sería hasta antes del final, así no ocupaba un cupo de extranjero. Esta decisión fue tomada para darle al jugador el tiempo necesario para una recuperación completa y evitar riesgos de futuras lesiones. La expectativa era que se dedique un 100% a esta recuperación, pero al mismo tiempo este tenía otros planes. Uno de ellos era organizar un viaje especial en crucero. El crucero tenía nombre de Ney en Alto Mar y era vendido como una experiencia única. Por 3 días del 26 al 29 de diciembre de 2023, un crucero iba a partir desde el puerto de Santos hasta Bucios, con artistas musicales y entretenimiento de todo tipo, todo esto con la estrella a bordo. El hecho que estaba con la rodilla en recuperación no impidió que comparta el viaje, algo que generó críticas, con muchos recordando hechos en el pasado con relación a fiestas y demás. Mientras que en otros años se hablaba que Neymar priorizaba el carnaval, en 2024 volvió a Arabia Saudita para continuar con su recuperación en esas fechas. Aquí fue trabajando de a poco e incluso pudo consagrarse campeón de la Liga, de la Copa y Supercopa de Arabia, a pesar que solo jugó en uno de estos torneos. El equipo no lo extrañó, ya que salió campeón invicto y rompió un récord de victorias consecutivas. A finales de septiembre de 2024, Neymar anunció su regreso a los entrenamientos grupales. Compartió en sus redes sociales imágenes de las prácticas con el equipo. El técnico Jorge Jesus dijo que recién volvería en octubre, por lo que nuevamente no fue inscrito al torneo saudí, esta vez en la primera mitad que culminaría a finales de 2024. Su retorno oficial se dio el 21 de octubre de 2024, enfrentando al Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos. Ingresó a los 77 minutos, pero hizo muy poco en la victoria 5-4 de su equipo, reflejando que llevaba más de un año sin jugar un partido profesional. El 4 de noviembre volvió a ingresar de suplente, esta vez ante el Esteghlal iraní, pero tuvo que ser sustituido debido a molestias en el muslo derecho. La lesión terminó siendo un desgarro que lo dejaría fuera por 4 a 6 semanas, hasta el final del año. Esto generó preocupación por su estado físico y su capacidad para mantenerse en forma tras su grave lesión anterior, algo difícil de creer considerando lo que había pagado el club por su pase y lo que cobraba a nivel salarial.
A medida que se acercaba el final de 2024, las especulaciones sobre el futuro de Neymar en el Al Hilal aumentaron. Desde mediados de año se empezó a hablar de una posible salida del brasileño, buscando oportunidades en el fútbol brasileño. El club que empezó a ser la fuente del rumor era el Santos, volviendo a la institución en la que se convirtió en estrella del fútbol mundial. Desde que llegó al Al Hilal se habló que no renovaría su contrato e iría al Santos a mediados de 2025, pero los rumores empezaron a crecer, incluso mencionando una posible salida antes que termine el vínculo. La última lesión hizo al Al Hilal considerar que era el momento de terminar la relación. Más allá de su talento, su frágil físico y enorme costo hacía imposible que sea visto como una estrella en el plantel. Finalmente, en enero de 2025, ambas partes acordaron la rescisión de contrato. Neymar aceptó una indemnización estimada entre 30 a 40 millones de euros para finalizar el vínculo con el club saudí, liberándose para iniciar su retorno a casa. De esta forma, el club pagó unos 290 millones de euros, incluso más, porque no conocemos todos los montos, por una temporada y media de un jugador que apenas disputó 7 partidos por el club. Hagamos algunos números para entender la locura de monto que se gastó. Cada partido que jugó Neymar, solo 4 de ellos de titular, costó al club 41 millones de euros. Anotó un gol que costó 290 millones y dio 3 asistencias, cada una por 96 millones. En total estuvo 428 minutos en la cancha, por lo que recibió 677.000 euros por minuto, o 11.292 euros por cada segundo en el campo de juego. En las estadísticas de partidos, dio 268 pases, costo total 1.082.000 euros. Tocó la pelota 391 veces, cada toque costó 741.600 euros. Intentó 22 gambetas, lo que más se esperaba de él en este equipo, y cada una costó 13.180.000 euros, mientras que por último remató 19 veces al arco, por lo que cada remate costó 15.273.000 euros. Son números imposibles de dimensionar, en cualquier caso serán vistos como un robo descomunal por parte del jugador, pero ¿es este el caso? El Al Hilal se despidió de Neymar como la superestrella que es, preparando materiales especiales como si cumplió su ciclo de buena manera. El club demostró que podía traer a una de las máximas estrellas del fútbol y este incluso demostró interés en la cultura del país. A nivel resultados, su ausencia no afectó al equipo, que ganó todos los torneos que disputó, con excepción de la Champions Asiática. En las competencias rompió todo tipo de récords con sus otros fichajes importantes. En lo económico, esto ni siquiera significó un vuelto para la riqueza de los príncipes árabes, que tienen fortunas de cientos de millones de dólares y reservas enormes de petróleo para el futuro. Tampoco sorprendió lo poco que jugó, ya que el club se arriesgó a comprar un jugador que sufría muchos problemas de lesiones e incluso algunas críticas sobre el cuidado fuera de las canchas antes que llegue. Fue una apuesta que hizo el club y no funcionó. El propio Neymar mostró que seguía interesado en su país, priorizando a su selección cuando podría haber jugado solo por el Al Hilal, como ocurrió en septiembre. Luego fue en la propia selección donde sufrió la lesión de ligamentos, confirmando que estaba dispuesto a hacer todo por su país. A nivel personal también mantuvo su vida de siempre, imitando a las grandes figuras brasileñas del pasado como Romario y Ronaldinho, teniendo la fiesta como una parte importante de su vida más allá del dinero que recibía. Es por esta razón que la transferencia de Neymar fue un robo, pero en el que nadie siente pena por el club que lo compró. Al contrario, ahora todos esperan que el brasileño recupere su nivel en su propio país con el Santos, en uno de los retornos más festejados de la historia, con el propio Neymar llorando de emoción en su presentación en Vila Belmiro. Con esta decisión, Neymar vuelve a donde era feliz y donde demostró que podía ser uno de los mejores jugadores del mundo. La salida fácil era seguir en el fútbol árabe con cientos de millones de dólares de salario, pero decidió dejar esto de lado, aunque hay que decir que todavía gana una fortuna, aunque mucho menos que antes. Para ustedes, ¿es el paso de Neymar por el Al Hilal el peor robo de la historia del fútbol? Para conocer más sobre otras transferencias, hagan clic en el video de la maldición del jugador más caro del mundo.